tal amigos? Buen día, buena tarde o buena noche. No sé a qué hora estén viendo esta imagen, pero los saludo desde la Ciudad de México con mucho gusto. Hoy inicio esta serie de reflexiones, llamémosle, yo le puse la reflexión de Betzer, en el que, bueno, pues como cualquier persona terrenal de este mundo tenemos la oportunidad de hacer este ejercicio de pararse frente a una cámara y dirigirla para que no sé cuántos, 1, 2, 3, 5, 20, 100, 1000 millones de personas o nada más tres, mis amigos, no sé cuántos vean esto. Pero sí cabe mencionar que vale la pena hacer la reflexión y hablaremos sobre diferentes temas, pero hoy nos vamos a envolver en uno que es el que mueve a muchos miles de millones de personas en mi país, México, y en muchos países del mundo, del fútbol. Pero hoy hablemos de algo que es triste, lamentable y la verdad que doloroso para quienes desde jóvenes, desde niños, seguimos el fútbol por pasión, por gusto, porque lo jugamos y porque nos involucramos, porque vemos en la televisión, porque de vez en cuando fuimos a un estadio a ver algún partido y que bueno, nos vimos inmersos en ello. Yo tuve la oportunidad de eh, reportear y ser comentarista de fútbol hace algunos años, allá por la década de los 90, con un muy buen amigo, también ya en paz descanse, un ícono de la radio, don Jesús Domínguez García. Y esto nos dio oportunidad de convivir con personas importantes del fútbol mexicano, con protagonistas del mismo, jugadores, directores técnicos, y que bueno, nos ha permitido acumular este acervo informativo sobre este deporte y que hoy desafortunadamente nos enteramos que falleció un ícono del fútbol mexicano, don Manuel Lapuente, ¿sí? Un director técnico que toda su vida se le entregó al fútbol mexicano y que quienes tuvimos la dicha de conocerlo, bueno, platicamos con él, nos contagió su pasión por este deporte y tuvimos la oportunidad de escuchar sus vivencias y todos sus alcances que él tuvo. Tuvo muchos, pero en lo personal me place decir que hicimos un ejercicio muy importante sobre el comportamiento del fútbol en México y de a partir de los torneos cortos ir recopilando esta información en donde temporada tras temporada veíamos la evolución de los equipos, el comportamiento de los mismos y veíamos que de 57 puntos que se tienen que hacer en una tabla general, lo máximo que llegan arañando los 30, los 32 puntos, los giran entre 26, 27, 29 y 30, 32 puntos. Pero después de que vimos esa recopilación de esa tabla, observamos que en el 2002 el único director técnico que hizo más de 40 puntos, que sumó algo así como 43 puntos, fue don Manuel Lapuente con el equipo América. Y que curiosamente cuando le mostramos esta tabla y la vio y le dijimos, le preguntamos que qué opinaba de esa gráfica que mostraba esta evolución del fútbol mexicano y sarcásticamente le dijimos, oiga, esto habla de la poca efectividad del fútbol mexicano y él nos dijo con mucho orgullo, dice, no, fíjate que yo no conocía esta tabla, pero me sorprende y más que otra cosa, esto habla de la mediocridad de nuestro fútbol. Y efectivamente, pues sí, porque si sacamos cuentas en una calificación de 1 a 10, nuestro fútbol mexicano, al menos del 2002 a la fecha, se mueve en un rango de 6 a 8, entre un 60 y un escasamente 80%. Pero vamos, eso no es el tema de hoy. La mediocridad, la evolución del fútbol mexicano, no, y muchos comentan de eso y a muchos se les respeta lo que dicen. Yo no voy a criticar a quienes hablan bien o hablan mal del fútbol, sino simplemente lo que uno como aficionado o como persona que le gusta el fútbol ve, observa, anota y reflexiona. Pero ya hablemos de don Manuel Lapuente. Don Manuel Lapuente, vuelvo a repetirles, es una persona que nos pesa que se vaya, porque a partir de hoy se vuelve leyenda icónica del fútbol mexicano. Él debutó allá por 1964
en el equipo Monterrey. El equipo Monterrey, y después de ahí pasa al equipo Necaxa en el 66. Después, 4 años después, se va al Puebla y en el 74 entra al equipo Atlas, donde culmina su carrera como futbolista, perdón. Sí, después ya se involucra, se capacita y se involucra y entra a eso que es el sueño de grandes jugadores o que quieren hacer algo con el fútbol. Se hace director técnico, y también como director técnico fue un director técnico que dejó muchas cosas que imitar, que muchos quisieran o querrían o tendrían que estarle imitando. Él dirigió al Puebla, al Ángeles Puebla, al Atlante, al Cruz Azul, al Necaxa, al América y al Tigres. Y de todos estos equipos hizo campeón al Puebla en las temporadas 82, 83, 89, 90, al Necaxa en el 94, 95 y 95, 96, que fue la culminación de los torneos largos. Y después ya en los torneos cortos, así como por el 2002, fue el director técnico que impuso un récord que hasta hoy nadie lo ha superado. Salvo apenas ahora en el 2024, Anselmi con el Cruz Azul llegó a sumar 42 puntos. Es decir, casi araña lo que hizo don Manuel Lapuente en el 2002. Yo creo que es importante hacer esta pequeña reflexión y darnos cuenta que en nuestro fútbol mexicano le hace falta mucho por hacer. Y desafortunadamente nosotros somos los aficionados o la gente que tiene la posibilidad de ver este juguetito que nos prestan cada semana, para que algunos que si les gusta vayan, entren a un estadio y vean un partido de fútbol competitivo, quién sabe, se pone en duda. O se sienten frente al televisor y observen ese partido que pues, a lo mejor es un distractor, pero en el que tanto en vivo como en televisión dan mucho de qué desear. ¿Y por qué no vemos un fútbol de calidad? Porque hay muchos elementos y hay muchas aristas a las que se tienen que analizar. Pero vuelvo a repetirles, hoy no es el momento para hablar de eso. Simplemente para dejarlo sobre la mesa y dejar abierta esta posibilidad de plática y conversación con ustedes. Si les gusta esto, pues comenten, digan y abramos debates y participemos en esto, que sí será importante, y ya para que nos ubiquemos en qué punto estamos en esta llamémosle, actividad en la que nos involucramos cada fin de semana muchos millones de mexicanos o muchos millones de habitantes del país que se involucran en las transmisiones de partidos de fútbol o acuden a los estadios. Y vayámosle pensando por qué el fútbol en México no tiene la misma calidad del fútbol europeo o de otras latitudes del mundo como Sudamérica, Europa, en donde los estadios se llenan, los partidos se disfrutan, el fútbol se juega, los deportistas, los futbolistas lo juegan sintiendo la emoción, la pasión por pegarle al balón, por meterse en un campo y disputar esa pelotita que hay que meterla en la portería para que dé goles, y esos goles sumarlos y al final del torneo hacerse campeones. Es muy lamentable que en México se hagan torneos y nos sorprendan líderes de goleo de 9, de 10 o de 11 goles, ¿sí? O equipos que sumen entre 29 y 30 puntos de 57. Y eso ahí lo dejamos para la siguiente reflexión. Hoy lamentemos de verdad la muerte de don Manuel Lapuente, y que ojalá muchos jugadores sepan de él, sepan de su vida, su trayectoria, y traten de imitarlo como jugador en su momento y como director técnico también en su momento. Esa es toda la reflexión de este día, de esta ocasión,
y me despido de ustedes para dejar una próxima reflexión en una próxima ocasión. En vía de mientras, muchas gracias y vaya bien.